El aborto es un tema que genera opiniones muy divididas, muchas emociones y sobre todo muchas preguntas. Es uno de esos temas que casi siempre se evitan en las conversaciones, especialmente entre jóvenes, por miedo a ser juzgados o a equivocarse al opinar. Pero la realidad es que aunque no se hable, el aborto está presente en la vida de muchas personas, afecta a adolescentes, a jóvenes y a familias enteras, y muchas veces se vive en silencio. Mi nombre es Lina Méndez y con lo dicho anteriormente le damos una apertura al tema. Bienvenidos a un nuevo episodio de Lo que callamos. Hoy no venimos a decir lo que está bien o mal, venimos a hablar con respeto de un tema que muchos prefieren evitar, el aborto. Y sí, sabemos que es un tema que puede generar incomodidad o miedo, pero también sabemos que el silencio y la desinformación hacen más daño que las palabras. Si estás aquí es porque quieres entender, reflexionar o quizás simplemente escuchar una perspectiva distinta. Bien, estás en el lugar correcto. El aborto es algo que muchas personas conocen de lejos, pero no se atreven a hablar en serio. Se asocia con pecado, con vergüenza o con ignorancia, pero nadie habla de la angustia, del miedo, del dolor emocional que puede implicar. Como adolescentes, como jóvenes, es probable que conozcamos a alguien que ha pasado por un embarazo no deseado o que lo hayamos vivido cerca, en casa, en el colegio, en el barrio. Por eso hablarlo no es un lujo, es una necesidad. Para complementar lo dicho anteriormente, podemos hacernos dos preguntas. ¿Qué es el aborto y por qué ocurre? Para complementar lo dicho anteriormente, podemos hacernos dos preguntas. ¿Qué es el aborto y por qué ocurre? Primero, lo básico. El aborto es la interrupción del embarazo antes que el feto pueda vivir fuera del útero. Puede ser espontáneo, como cuando el cuerpo rechaza el embarazo naturalmente, o provocado, cuando una persona toma la decisión consciente de interrumpirlo. Aquí es donde surgen los debates, porque el aborto provocado toca muchos aspectos físicos, emocionales, legales y éticos. Y las razones por las que alguien puede abortar son muchas. Algunas chicas quedan embarazadas por relaciones no protegidas, otras por falta de educación sexual y en los peores casos por abuso sexual. Hay quienes no tienen apoyo económico, quienes están en relaciones tóxicas o simplemente no se sienten listas para ser madre. Lo importante es que cada historia es única y no se puede meter a todas las personas en una misma bolsa. Gracias por esa introducción, Lina. Ahora hablemos de lo que más genera discusiones, las posturas sobre el aborto y lo que dice la ley. Normalmente se habla de dos grandes grupos, los pro elección y los pro vida. Los pro elección creen que cada mujer o persona gestante debe tener el derecho de decidir sobre su cuerpo, sin ser juzgada. Ellos no promueven el aborto como algo bueno, pero sí como una opción en casos difíciles. La idea es que la persona pueda decidir con libertad, información y acompañamiento médico seguro. Del otro lado están los pro vida, quienes creen que desde el momento de la concepción ya hay una vida que debe protegerse. Su enfoque está en el derecho del feto y proponen alternativas como la adopción o el apoyo psicológico y económico para que las mujeres no se sientan obligadas a abortar. Ambas posturas tienen argumentos válidos, pero el problema es cuando esas opiniones se convierten en agresión, en odio o en miedo. En Colombia, desde el 2022, el aborto es legal hasta la semana 24, sin necesidad de justificar la razón. Desde ese tiempo solo está permitido si hay riesgo para la salud de la madre, malformaciones graves del feto o en casos de violencia sexual. Pero aunque sea legal, muchas mujeres siguen sintiéndose solas, juzgadas o maltratadas cuando deciden abortar, porque el estigma social pesa más que la ley, y eso es algo que, como sociedad, debemos cuestionar. Los factores que llevan a un aborto. Realidades adolescentes. La mayoría de adolescentes no tienen el acceso real a educación sexual.
Muchas escuelas apenas mencionan la palabra condón y en algunas familias ni siquiera se habla del tema. Entonces, ¿cómo esperar que tomen decisiones informadas? La falta de información, la presión de pareja, el miedo al rechazo o incluso la vergüenza hacen que muchas chicas no usen protección o que no sepan qué hacer si algo falla. Y en cuanto el embarazo llega, muchas veces sienten que no tienen salida. Algunas son echadas de casa, otras son obligadas a tener al bebé, o al contrario, a abortar sin querer poder decidir por sí misma. ¿Dónde queda su voz? Lo que necesitamos no es solo legalidad, sino acompañamiento, empatía, educación real que empiece desde jóvenes y no cuando ya es tarde. Yo, Mari, quisiera darles un testimonio de una chica de mi escuela. No diré su nombre, tenía 17 años. Era una muy buena estudiante, simpática y divertida, pero un día dejó de ir a clases y nadie sabía por qué. Resulta que había quedado embarazada y su familia la obligó a salir del colegio. Ella no quería tener ese bebé, no porque no fuera responsable, sino porque no estaba lista. Pero no la dejaron decidir. La llamaron egoísta, pecadora y hasta su novio se fue. Lo peor no fue el embarazo, fue la soledad, porque lo que más duele no es el juicio de los extraños, sino el de los que te deberían cuidar. Escuchar su historia me hizo entender que el aborto no es una discusión de redes sociales, es una realidad que muchas viven en silencio y el silencio mata. Para finalizar, estamos haciendo este episodio no para convencer a nadie, sino para abrir una conversación que nos incluya a todos. Cada decisión tiene un contexto y ninguna persona debería pasar por ese proceso con miedo, culpa o vergüenza. Informarse salva vidas, callar no ayuda a nadie. Y aunque tengamos opiniones distintas, el respeto debe estar por encima. Si de verdad nos importan las personas, deberíamos empezar por escucharlas sin atacar. Gracias por habernos acompañado en este episodio. Si tienes una historia, una opinión o simplemente quieres desahogarte, estamos aquí para leerte y escucharte. Aborto no es una palabra prohibida, es una realidad. Y hablar de ello es el primer paso para construir una sociedad más humana.